Bueno, noche mexicana, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, yo le doy gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Le doy gracias si usted nos visita por primera vez, tiene unos 2, 3, 4 servicios viniendo, sigue viniendo a la iglesia. También quiero darle gracias a mi pastor Orlando Navarro, su esposa e hijo que nos han invitado a predicar el Evangelio, y si Dios quiere, hoy en la tarde yo le invito a que se venga, nos vamos a gozar. Basta de pedrada. Abra su corazón en esta hermosa mañana. Rápidamente quiero introducirme, queremos ganarle al tiempo, gloria a Dios. Muchos de ustedes quiero que conozcan cómo es Dios, rapidito. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Mira, Dios dice la Biblia rápidamente para no leerlo. Y Él hizo los ángeles, hizo a los seres humanos, a nosotros, los seres humanos. Y Dios, escúchame bien, confía en el hombre como confió en los ángeles. Dios da libre albedrío, Él les confía. Usted ahorita me da un billete de 500 y yo le digo, se lo voy a devolver. Y nada, no se lo devuelvo. Entonces usted ya no confía en mí. Bueno, pues el diablo, el Lucifer, el ángel, el lucero, se rebeló ante Dios. Lo traicionó en el cielo. Y también vino a la tierra el diablo. ¿Y qué hizo el diablo? También engañó al ser humano. Entonces, ¿qué reacción tuvo Dios? Muchos piensan que Dios no se enoja, pero Dios hizo algo con el diablo. Génesis capítulo 3, versículo 14, porque vamos a entrar a lo fuerte del sermón. Dice así la palabra de Dios: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, o sea, engañaste a Adán y a Eva, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sabes qué hizo Dios? Mandó una maldición sobre el diablo. Dios mismo maldijo al ángel rebelde. Dios lo maldijo. ¿Está entendiendo? Soltó una maldición Dios contra el ángel. Porque muchas veces piensan que Dios es pura bendición y pura bendición, pero Dios suelta una maldición. Amén. Ahora vamos a entrar a la palabra de Dios. Nuestro texto base, Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Amén. Dice esta tremenda historia, amén, de una hermana cristiana que ella escribió su testimonio y me impactó mucho. Dice así: mi hermana sufrió por 12 años de las enfermedades más raras sin que los médicos le pudieran diagnosticar una enfermedad científicamente comprobada. Entre otros males, ella amanecía de pronto con unas bolas en la cabeza que supuraban una especie de goma, y por días sufría, pero luego, inexplicablemente, de la noche a la mañana, mi hermana amanecía sana. Esto era una locura para mis padres, una locura para los doctores. Al final, mi hermana murió a los 13 años de edad. Yo, antes de ser cristiana evangélica, tenía mucha inclinación hacia todo lo que implicaba el ocultismo, las prácticas ocultas. Las practicaba a escondidas de mis papás. Una noche, aproximadamente a las 3 de la mañana, una vez que ya estaba casada, una voz me despertó y me dijo que escribiera una dirección, que en ese lugar encontraría a mi esposo con otra mujer, y al llegar a ese lugar, efectivamente así era. Mi esposo estaba en el adulterio. Esa noche intenté suicidarme y terminé en la Cruz Roja luchando entre la vida y la muerte. ¡Qué tremenda testimonio de esta mujer! Entonces, hoy, esta mañana, voy a predicar un sermón que le titulé simple y sencillamente maldiciones familiares. Porque usted y yo venimos de una familia, de un hombre y de una mujer. Y quiero decirle rápidamente para que usted capte algo. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 7, ponga muchísima atención a lo que le voy a leer.
en el versículo 9 y 10, dice así, y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí, ¿qué sucede con esto? No voy a hablar de diezmos, solamente quiero decirle que un día Abraham no tenía dinero. Un día Abraham vivía en una ciudad donde había mucha idolatría, donde sus padres eran pobres. Y un día había tanta hambre que ellos salieron a otra ciudad. Es como una persona, escúchame bien, que está en la Sierra Tarahumara. Allá está sin oportunidad y viene en un tren a Los Mochis. Escúchame bien, esa persona, ese indio Tarahumara, llega a Los Mochis y ¿sabes qué? Avanzó 1000 años de existencia. Llegó a la civilización. Así que pon atención, mucha atención. Aquí Abraham no tiene nada. Pero un día él tiene un encuentro con Dios, se hace cristiano. Él un día da los diezmos. Y dice la Biblia que Melquisedec le bendice, suelta a Dios una bendición sobre Abraham y habla de Leví, donde Leví todavía no ha nacido. Leví no ha nacido, es descendiente del sacerdocio. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Dice que primeramente, ¿dónde estaba Leví? Estaba en los lomos, en las espaldas de Abraham, muchísimo tiempo atrás. Muchísimo tiempo atrás. Entonces quiere decir, mi amada persona, que todos los que estamos aquí estuvimos en las espaldas de nuestros papás. Y después, cuando ellos tuvieron el amor, estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra mamá. ¿Entendiendo? Así que por eso, cuando Dios Melquisedec bendice a Abraham, también bendice a sus descendientes que están en sus espaldas, en sus lomos. Amén. Pero ahora vamos a entrar a las maldiciones familiares. Éxodo capítulo 20, vaya junto conmigo. La palabra de Dios es poderosa. Gloria a Dios por este libro que me ha hecho loco. Amén. En la cruz de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 20, versículo 3, 4 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vamos a entrar. Dios mismo está diciendo estas palabras. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Voy a hablar del primer punto, una historia que se repite de generación en generación. Una maldición familiar. Amén. ¿Qué es? ¿Qué es? Escuchamos el testimonio de esta mujer, pero más adelante dice, la bisabuela de esta persona había sido medium en un centro espiritista. Y ella era la cuarta generación, aunque parece que se saltaron las 2 generaciones anteriores. Ella heredó de la bisabuela el don espiritual de la maldad. Ponga atención, 4 generaciones. Entonces muchas veces no sabes lo que practicó tu papá, o tu abuelo, o tu bisabuelo, o tu mamá, tu abuela, o tu bisabuela. Entonces, la bisabuela de esta jovencita, que todavía no nacía, ella practicaba el ocultismo. Practicaba el ocultismo, por eso esta muchachita ya han pasado 4 generaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Ella tiene el afán, el agrado de practicar cositas, leer el tarot, leer el horóscopo, visitar ahí a la divina, buscar cosas ocultas y extrañas de adivinación. ¿Y por qué le nació esa curiosidad, esa satisfacción? Bueno, hay una historia atrás. Entonces, vamos a dejar bien claro esto. Los dones de maldad que el diablo da, que del diablo, los heredamos, queramos o no. Son una maldición hereditaria. En otras palabras, el padre es borracho, alcohólico, drogadicto, muere por una sobredosis, y el hijo, o el nieto, o el bisnieto, aunque no quiera, agarra esa herencia y se hace alcohólico, se hace drogadicto. La mamá es prostituta, la abuelita es prostituta, y también le llega lo mismo a la hija y a la nieta.
Repito, escríbalo, los dones de maldad que el diablo da, los heredamos, queramos o no, son una maldición hereditaria. Hay muchas familias atadas a las maldiciones familiares por la ignorancia, y muchos están pagando el alto precio. Y la ignorancia, mis hermanos, la ignorancia. Pero Dios nos va a ayudar en esta mañana cuando dicen amén. Amén. Hay mucha ignorancia. Así que el diablo fue maldecido. Y el diablo se enojó contra Dios. Y el diablo, ¿qué hace? Pues ahora yo maldigo la creación de Dios. Yo maldigo al ser humano. Yo no quiero que el ser humano sea feliz. Yo no quiero que ese matrimonio sea feliz. Yo no quiero que esos jóvenes sean felices. Y Él los maldice, Él los maldice, Él los maldice. Amén. ¿Cuáles son las causas de las maldiciones familiares? Las maldiciones son tan reales como las bendiciones. En la Biblia, la palabra maldición aparece alrededor de 230 veces. Una maldición familiar puede venir por muchas causas. Y aquí vamos a entrar porque ocupamos observar con nuestros ojos. Observar, ser gente honesta con nosotros mismos. Hay adagios, hay proverbios. Y los judíos, ellos hicieron un proverbio, ellos inventaron su propio proverbio. Cuando los israelitas del Antiguo Testamento observaban estas maldiciones en su gente, amén, ellos miraban que las maldiciones brincaban de generaciones. Ellos inventaron un adagio. Ellos mismos inventaron un adagio. En Ezequiel capítulo 18 versículo 2 dice: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen denteras. Es decir, los papás comieron muchos dulces y a los niños les salieron las caries. ¡Aleluya! ¿Ah? Es decir, los hijos sufren los pecados de los padres. Observa esto. Lo he observado con atención. Estaba un día en Nabolato, en una casa con una hermana. Esa hermana tiene 8 años con nosotros. Y porque siempre ha sufrido con sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Y un día yo estaba ahí en su recámara y estaba yo y empecé a orar. ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanta maldición en esta casa? ¿Por qué tanto pecado, incesto, inmoralidad? ¿Por qué se está brincando el mismo pecado de ella a la hija y de la hija a los nietos? Fracasando por una maldición. Dios me llevó a Ezequiel 18, versículo 2. La maldición sigue brincando. Ella fue prostituta. La hija igual, la nieta igual y la bisnieta para allá abajo. El mismo pecado. Ve, reaccionas igual. Lo que te pasó a ti, mi hermano, mi hermana, le está pasando a tus hijos, le está pasando a tus hijas. Se está repitiendo. Como tú actúas, así actuaba tu papá, tu mamá. Maldiciones pasan. ¿Qué diremos? De la adivinación, el espiritismo, fenómenos psíquicos, hechicería, masonería. El abuelo fue masón y de repente el nieto le agrada por ser eso, no quiere nada con el cristianismo, pero se enfoca a eso porque hay maldiciones en ciudades, maldiciones en hogares, maldiciones en jóvenes, maldiciones en matrimonio. Viene una maldición, la maldición del narcotráfico. El abuelito fue narcotraficante y le cae al nieto o al bisnieto y también quiere ser igual, narcotraficante. Maldiciones. ¿Qué diremos también de la idolatría? Maldiciones que alcanzan a los hijos, a los nietos. El padre fue adorador de la Santa Muerte, de San Judas Tadeo, de Martín Malverde y de un montón de ídolos. Y cada maldición. ¿Sabe usted que en nuestra cultura hispana la idolatría es un engaño más útil y más acertado que ha puesto el diablo? En la arena religiosa es algo muy arraigado en nuestra tradición. ¿Sí? La tradición.
Por eso regresamos a la escritura que le leí hace ratito, a 1 Corintios capítulo 10, vaya junto conmigo. Cosas que están arraigadas ahí, versículos 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrificaban a los demonios, los sacrifican y no a Dios. No creo que ustedes hagáis partícipes con los demonios. Aquí el apóstol Pablo le está dando una orden al pueblo judío. Les está diciendo: yo he andado por muchos países predicando la palabra de Dios. Y los gentiles, los que no son judíos, ellos sacrifican a los ídolos. Pero atrás de un ídolo está un demonio. Yo les pido a ustedes, Dios mismo dice que ustedes no sacrifiquen eso. Pero ¿qué pasó? El pueblo judío, conociendo la palabra de Dios, también sacrificaban a los ídolos. ¿Qué diremos de Salomón? Terminó sacrificando ídolos, se desvió su corazón por las mujeres. Hizo lo contrario a su padre David, jalando maldiciones, jalando maldiciones. Amén. Muchos de nosotros hemos traído una maldición por nuestros padres. Vaya junto conmigo al Salmo capítulo 106, por favor. Salmos capítulo 106, por favor. Aquí hay una maldición muy fuerte, mis hermanos, del versículo 36 al 37. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Amén. En otras palabras, ¿qué pasó? Aquí está el pueblo judío sacrificando a sus hijos y a sus hijas a los ídolos. En otras palabras, nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos, nos sacrificaron a nosotros con los ídolos. Cuando nos llevaron en una manda a la lomita, cuando te llevaron a la manda con otra virgen de por allá y con otra virgen de por allá, y te llevaron y te ofrecieron con una manda al Cristo de la escalera y al Cristo de las tres caídas. La idolatría acarrea una maldición para las generaciones subsiguientes. Las mandas no son otra cosa que ofrecer la vida de los hijos a los demonios. Amén. Esta cristiana ama a Dios, teme a Dios, ama y teme a Dios, y no se puede casar, y no se puede casar, y no se puede casar, y no se puede casar. Y estuvimos platicando con ella y sacamos esto. Me acuerdo cuando yo era niñita, y mi mamá me llevó en una manda a cierto ídolo. Y en mi familia, mis tías son solteronas, nunca se casaron. Tengo en mi familia gente solterona. ¿Cómo podemos identificar? Punto 2. ¿Cómo puedo identificar si estoy viviendo bajo una maldición familiar? Algunas veces es muy claro identificar una maldición familiar porque son patrones repetitivos de acontecimientos, ejemplos, divorcios en toda la familia. Se divorcia el padre, se divorcia la madre, se divorcia el hijo, se divorcia el nieto. Fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Accidente tras accidente, chocas aquí, chocas acá, accidente, y te pasa esto, y te roban aquí, te roban acá, y te roban acá. Soltero, y sigues en la soltería. Enfermedades incurables, siempre estás enfermo aquí, siempre estás enfermo acá. Y piensas que es la casualidad. Oh no, mi hermano, mi hermana, hay maldiciones. Las maldiciones son reales, son reales. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 26, versículo 12, la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa, una maldición. Y los padres de Abraham, antes de que él recibiera la bendición, estaban en una maldición. Vivían ahí en Aram, no había nada, no había posibilidades de nada, había idolatría. Pero Abraham decidió seguir a Dios. Abraham decidió buscar la bendición de Dios y Abraham la consiguió, lo que nos dice Hebreos capítulo 7. Y también bendijo a sus descendientes. Pero en este momento tenemos que nosotros romper maldiciones sobre sus vidas. Cuando usted va y consulta a un médico, el doctor, ¿qué le pregunta a usted? Le pregunta su historial médico. ¿Ha habido en su familia casos de cáncer? ¿Su papá o su mamá tiene diabetes? Fíjese.
Fíjense que sí. Usted lo heredó. Usted lo heredó. Sí, es que su madre, su mamá es diabética. Usted también lo heredó. Es herencia. Aguántese, así viva. Toda esa información al doctor le ayuda a diagnosticar un problema. Pero nosotros, ¿en qué nos ayuda? En nada. Hay una maldición. Hay una maldición. Y la palabra de Dios nos dice que hay bendición y maldición. Y Dios dice, yo te aconsejo que tomes el camino de la bendición. Pero Dios nunca nos oculta que hay maldición. Dios nunca oculta las cosas. Hay maldición. Y por eso muchos cristianos se topan y se pegan en cabeza y dicen, ¿por qué yo no puedo recibir la bendición? Síntomas de una maldición familiar. Ve a tu papá, ve a tu mamá, ve a tu abuelito. Desórdenes físicos, desórdenes mentales y emocionales, severos problemas familiares, pobreza, deudas, tendencia a sufrir accidentes. En un hogar allá en el Palmito, escucha, murió el papá, murió el hijo, murió el otro hijo y murió el otro hijo. Jóvenes, cuando iban a hacer dinero, murieron todos de la noche a la mañana. Se me hace mucho si duraron 1 año y medio y murió toda esa descendencia de hombres. Maldición tras maldición. Quedaron puras mujeres. ¿Y qué iban a hacer las mujeres para mover los negocios? Nada, a la ruina fue todo. Una historia familiar, repito, de muertes prematuras. Con lo que te conté, estuve ministrando estas gentes. Evidencias espirituales. Maldiciones, hermano, maldiciones. Maldiciones, y lloras. Yo conozco a muchos cristianos que lloran en su privacidad, lloran y quieren ser alguien en la vida, pero lloran porque hay una pared que les está estorbando y es la maldición. Y tú dices, yo soy cristiano, yo soy evangélico, ¿y por qué no puedo romper esa maldición? Porque hay algo que se atora, hay una puerta que se atora que no me deja cruzar al otro lado. Amén. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 7 se está lamentando el libro de Lamentaciones que escribió Jeremías. Una lamentación y está diciendo, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. ¿Cuántos papás, cuántos jóvenes están aquí? Sus padres ya murieron y usted todavía lleva el castigo de sus padres muertos. Sus mamás, sus papás, su abuelito, su abuelita, su bisabuelo ya murieron. Y todavía llevas ese castigo ahorita en tu vida. Amén. Jesucristo vino a liberar. Jesucristo vino a salvarte. Él tiene el poder, así como convirtió el agua en vino. Él tiene el poder esta mañana de convertir tu maldición en bendición. Gloria a Dios. Es una tristeza, amén, que la gente está sacándole la vuelta a la maldición. Pero aquí están los judíos. Ellos mismos sacrificaron a sus hijos. Ellos mismos los sacrificaron a sus hijos en su ignorancia o queriendo un poder, buscando un ídolo. Amén. En Nabolato, esta mujer, su hijo enfermo y enfermo y enfermo y enfermo y gastando en hospitales y en médicos y en médicos y en médicos y en médicos. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y me desgargantaba y el bebé enfermo y enfermo y enfermo y enfermo. Ya me invitaron a cenar unas hermosas quesadillas. Ya cuando cenas pues llega la unción del Espíritu Santo. Me encierro, pastorcito. Hasta que soy ahí. Disculpa, hermano, hermana. De casualidad, cuando tu niño nació, ¿no lo ofreciste a un Dios? Fíjese que sí. A la Virgen del Rosario. Le di esta escritura. Quedaron quebrantados el papá y la mamá. Se arrepintieron. Vieran ahorita al grano, gordo, fuerte, no se enferma. Amén. Una maldición que estaba sobre ese niño. Una maldición
producto de la ignorancia de los padres. Este libro es maravilloso, hermanos. Este libro es poderoso. Dice la Escritura, regreso. Personas que han ofrecido sus hijos a demonios en una manda. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Fueron causa de su ruina, fueron causa de su maldición. Una ruina. Y metieron a sus hijos en esa ruina. En una ruina. Una maldición grande. Fracasa la madre, fracasan los hijos. La misma película se repite. Observa, ve a tu alrededor, ve a tus hijos, ve tu propia vida, ve a tus nietos, vete, obsérvate a ti mismo. Puedes captar cuando está una maldición ahí y se tiene que romper. Una pobreza, una maldición que se tiene que quebrar. Estuve escuchando un spot de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Si me estás escuchando, escúchame, Peña Nieto. Tú dices que quieres poner al país en contra de la pobreza. Pues yo te digo que en contra de la pobreza es un demonio por el cual tú tienes que pelear. Y si no eres evangélico, ¿cómo lo vas a pelear? ¿Cómo se contrarresta la pobreza, hermano? Obedeciendo a la palabra de Dios. Diezmando, sí. Se contrarresta la pobreza, el demonio se reprende. Hay una maldición en nuestro país por tanta idolatría, por tantas mandas que se hacen. Pueblo evangélico, pueblo cristiano, abre los ojos, que el Espíritu Santo te despierte. Dios nos ha traído para hacer bendición, pero nosotros tenemos que quebrar esa maldición. Usted tiene que buscar a Dios. Y voy a hablar del tercer punto, el camino a la libertad. El primero es entregarle su vida a Cristo. Sí, pastor, ya se lo entregué y sigo bajo esa maldición. Una maldición de soltería. ¿Tú qué crees? Yo también traigo esa tendencia. Tíos solterones. Y si yo no hubiera conocido la palabra de Dios, y si yo no me hubiera puesto a estudiar la Biblia, yo todavía estuviera aquí con ustedes de soltero. Pregúntele al hermano fulano y fulano. ¿O no? No me mal. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gracias a Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y lo que gracias, Cristo. Gracias, Dios. Vamos a hablar cómo romper la maldición. Cómo romper la maldición. Porque si no, este mensaje estuviese inconcluso. Pero aquí está lo fuerte, lo poderoso: romper la maldición. Romper la maldición en tu matrimonio. Tú puedes decir: mi hermana mujer, me casé con un hombre igual que mi padre. ¿Con quién me casé? ¿Con qué monstruo me casé? Maldiciones. Lloras, te quejas, sufres, mi hermana. Es la verdad. O mi hermana, tú también. ¿Qué pasa? Ves a tus hijos y dices: igualito a mi madre. El mujer, el mismo carácter. Y como dijo la otra, la sangre nunca se saca. Condenada maldición, hermano. Ve, observa. Qué tremendo es ser personas que nos detengamos a observar las cosas. Que observes detalladamente, las analices y llegues a un análisis y criterio si es cierto. Yo tengo que cambiar esto. Porque aunque estemos, ¿sabes cuál es lo triste del cristianismo? Para mí, ¿sabes cuál es lo triste del cristianismo? Yo tengo 13 años de evangelio, de cristiano. Y qué triste que para mí estos 13 años solamente fueron un cristianismo de caminar en el desierto, como el pueblo judío que caminó 40 años. Eso es lo más triste. No estamos para perder tiempo. Cristo viene. Las bendiciones están a las puertas.
enfrente de nosotros. No estamos para perder tiempo, estamos para buscar una respuesta, ser libres. Que Dios venga y cambie esa agua en bendición, esa maldición en bendición. Así que vamos a ir al libro de Levíticos, al Antiguo Testamento, en el capítulo 26. Yo sé que muchas mujeres sufren aquí en la iglesia, muchos hombres sufren por sus hijos. Y si nosotros, esta nueva generación, no lo entendemos, también vamos a ver reflejada la misma maldición y tenemos que quebrarla. Yo no quiero que tus hijos, amén, mis hijos, estén sufriendo en drogas, en alcohol, en la cárcel. Yo no quiero que tus hijos estén sufriendo. Yo no quiero que mis hijos estén sufriendo. Yo lo que quiero es que lo que nosotros vivimos como una generación de hace 10 años se quebre y nuestras generaciones reciban bendiciones. ¿Eh? Es lo mismo en una iglesia, que se quebre una maldición. ¿Por qué? Porque hay iglesias y hay pastores, aunque tienen la palabra de Dios, no fluyen en una bendición, no fluyen sus ministerios en una bendición, no fluye la iglesia en una bendición, el ministerio está estancado, la iglesia está estancada. Amén. Hay que ser observadores, hay que ser observadores. Porque tú puedes ver, ok, la cosa va despacio, pero yo puedo ver bendición en ese hombre, yo puedo ver bendición en ese ministerio, yo puedo ver bendición en ese cristiano. ¿Eh? Levíticos capítulo 26, del 40 al 42. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Escucha lo que está diciendo la palabra de Dios. Mira, ahora Dios se regresa. Primero es Abraham, después Isaac, después Jacob. Pero ahora la escritura está primero hablando de Jacob, después de Isaac y al último de Abraham. ¿Por qué se está regresando? Está hablando de 3 generaciones. 3 generaciones, mi hermano, mi hermana. Y Dios está recordando al hijo, al padre, al hijo y al nieto. Al nieto, al hijo y al padre se está regresando. Está conectado todo. Tal es la madre, tal es la hija. Tal es la bendición. La vas a pasar a tus hijos. O la misma maldición está atorado en tus hijos. Ponga atención. Hay un pecado de generaciones y se tiene que quebrar, romper todo pacto de maldición. Cuando has orado por ti, necesitas orar por ti, mi hermano, mi hermana. Tienes que pedir perdón. Me acuerdo un día que yo dije, yo perdono el pecado de mis padres. Mis padres, mi papá fue así, 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 así. Mi abuelo fue así, así, así. Me acuerdo, mi abuelo todavía tenía como 80 años y todavía andaba ahí de... ¿Quién que sabe, verdad? De mujeriego. Un pecado. Pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y empecé a romper maldiciones. Maldiciones de enfermedad. Yo rompo todo pacto de miseria y de pobreza sobre mi vida. Yo rompo todo pacto, toda brujería de mis padres, de mis abuelos. Bueno, si yo te contara mi árbol genealógico. Pero Dios es bueno. Escucha, todos venimos a los pies de Cristo con pecados, pero también con maldiciones. Todos venimos con maldiciones. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él se hizo maldición para que a través de Jesús
usted obtenga la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero tú tienes que perdonar a tus padres, orar por tus padres, por tus abuelos y por tus bisabuelos, aún aunque ya estén muertos. Tú tienes que decirle a Dios, te pido perdón por el pecado de mis padres, de mis ancestros. Ellos pecaron, Señor, y yo heredé la maldición. Yo heredé esto y yo no lo quiero. Yo lo rechazo, yo lo anulo, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Yo no quiero esto, Señor, para mi vida. Yo no quiero esto. Escúcheme, aquí habemos muchos hombres que Dios nos ha limpiado. En mi caso, que fui fornicario, oro y yo rompo esa maldición sobre mis hijos, Miguel, Isaí, Obed, Eduardo y Uziel Adán. Rompo esa maldición y bendigo a mis hijos. Y declaro que mis hijos sean hombres que se casen vírgenes. Que no toquen mujer antes de casarse. Romper maldiciones. Porque aquí la palabra de Dios nos está hablando en Levíticos que tenemos que orar por nuestros ancestros, pedir perdón, pero también orar por nuestras generaciones futuras. Como nos está diciendo Hebreo, que Abraham recibió la bendición de Melquisedec. Y él al recibir la bendición de Melquisedec, aunque todavía no nacía Leví, pero ya traía descendencia, también alcanzó la bendición. Amén. Porque Dios dice ahí en Hechos capítulo 20, que Él, cuando tú le obedeces, hace misericordia. Amén. ¿A quién? A tu generación futura. Él hace misericordia, lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, a usted y a mí nos conviene obedecer, amar y guardar los mandamientos de nuestro Dios, porque eso beneficia a nuestros hijos y nietos. Amén. Y el otro fuerte aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Dios. Aquí la gloria, aquí la honra, aquí la alabanza para el nombre del poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Voy a pedir los ojos cerrados. Toda cabeza inclinada, nadie volteando a la derecha, nadie volteando a la izquierda en respeto a Dios. Hablé un poco de maldiciones familiares. Es extenso hablar de estos mensajes. Hay mucha tela de donde cortar con estos mensajes. Pero quise ir al punto, a lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial? Que nuestros padres, nuestros abuelos, en su ignorancia de no ser cristianos, de nunca leer la Biblia, ellos nos mandaron, nos transmitieron una maldición. Pero aquí está Jesucristo para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para bendecirnos. Voy a ir, usted nos visita por primera vez. Usted esta mañana viene a la iglesia, le invitaron. Y vienes bajo el sufrimiento, bajo la ruina. Te han salido las cosas mal. Quiero decirte que es producto de tu ignorancia. Has pecado. Has buscado a Dios de una manera equivocada. Pero en esta mañana quiero decirte que hay alguien que te ama mucho y es el Hijo de Dios, Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por amor. Entrégale tu vida a Jesús. Yo quiero orar por usted, me lo puede explicar mi levantamiento de mano. Rápidamente. Gloria a Dios, gracias. Puede bajar su mano. Gracias. ¿Quién más en esta persona? Gloria a Dios, puede bajar su mano. 3 personas. ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero decirle a ustedes que levantaron su mano, que Jesucristo, Jesús murió por ustedes en la cruz y derramó su sangre para romper toda maldición del pecado de ustedes y toda maldición generacional en ustedes. Yo le pido a usted que reconozca a Jesús como su Dios y su Salvador sinceramente y de corazón. Recibe de corazón. Voy a pedirle a ustedes que levantaron su mano. Quiero que hagan algo por mí, por favor. Pónganse de pie, vengan aquí a este altar, aquí donde está la alfombra, por favor. Quiero orar por ustedes. Quiero que reciban la salvación de su alma.